En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y que todo el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. trabajemos por el Maestro, Desde el alba al vislumbrar siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo es cantar al Señor, hermano. Gracias, Jesús. Gloria le damos al Señor. Vamos a estar orando en esta tarde, hermano. Orando por la vida de la iglesia, ¿no, hermano? Amén. Gracias, Jesús. Y dando gracias al Señor siempre, ¿no? Por lo que Él hace con cada uno de sus hijos, ¿no? Con nuestra hermana Dominga también, que está en casa, ¿no? Amén, amén. Gloria le damos al Señor. Gracias, Señor. Orando siempre por los hermanos, por los que están quedados, ¿no? Y también orando para que el Señor nos ayude a seguir llevando el Evangelio En nombre de Jesús. a predicar ahí afuera, ¿no? Fuera de la iglesia. Así que gloria le damos al Señor. Gracias. Hermana Ramona nos va a guiar al tono de la gracia en esta Amén, gloria a tarde. Dios. Entonces, bien, hermano, vamos a orar en esta tarde. Padre amado, te damos las gracias, Señor, una Gloria a vez Dios. más por estar delante de tu presencia, junto a mis Amén, hermanos, Jesús. Señor. Bendito Gracias, sea tu Señor, nombre, por Señor. este momento que tú has preparado para que podamos estar reunidos en este lugar, Señor, delante de ti, Padre amado. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, por haber permitido a los hermanos ir a predicar tu palabra, Señor, en aquel lugar. Señor, te rogamos por los hermanos que están de viaje, Señor, que tú los guardes, que tú uses sus vidas, Señor, en el lugar donde ellos vayan, Señor amado, que ellos puedan darte a conocer a través de sus cuerpos físicos, Señor amado. Contesta las peticiones de sus corazones conforme a tu voluntad, Padre de la gloria. Te rogamos por los hermanos que están con el anhelo de llegar y no lo pueden hacer, Señor. Que tú prepares los vehículos, que tú prepares todas las cosas, Señor. Rompe toda cadena, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor de la gloria. Gloria a Dios. Declaramos bendición, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Sobre nuestro hermano Martín, Señor, nuestra hermana Cintia. Señor, empareja todas las cosas, Señor, que ellos puedan tomar la decisión, Señor, de congregarse. Mi hermano César, mi hermana Mari, Señor. Por mi hermano Rogelio, Señor, que tú lo saques en salud, Señor amado, de su hogar. Señor, que él pueda congregarse, Señor amado. Ayuda a mi hermano, Señor. Obra sanidad en su cuerpo, Señor, porque sabemos que tú lo hiciste una realidad en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te doy por mi madre, Señor, porque tú la arrebataste de las manos de la muerte, Señor amado. Gracias te doy, Señor, te ruego que tú la ayudes, Señor, para que ella pueda servirte, Señor, hasta que tú vengas por ella, Señor amado. Gracias te damos por todas las cosas, te rogamos por la vida de la iglesia en este lugar, Señor amado. Y dice tu palabra que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores, Señor amado. Por eso te rogamos a ti, Señor, que tú, Señor, estés dando el crecimiento, Señor, a cada uno conforme a tu voluntad. Gracias te damos por todo, Señor, te rogamos por estas almas que están escuchando tu palabra, Señor amado,
que tú puedas producir el fruto deseado en su vida, Padre amado. Gracias te damos y encomendamos a ti todas las cosas, Señor, las peticiones que están en el corazón de nuestros hermanos, Señor, por cada una de ellas, Señor. Tú conoces, Señor, todo está delante de tu presencia, Padre de la gloria. Nada oculto hay delante de ti, Señor, porque tú escudriñas hasta lo más profundo del corazón del hombre, Señor, porque tú eres el testigo fiel, Señor, que estás en nosotros y en medio de nosotros, Señor, para que en aquel día, Señor, cuando estemos delante del trono, Señor, de tu gracia, recibamos nuestra justa recompensa, Señor. Te ruego por mis hermanos, por las peticiones, Señor, que están en nuestros corazones, por nuestros hijos, Señor, por todos nuestros familiares, Señor. Te rogamos por ellos, Señor, los metemos en la casa de la fe, Señor amado. Gracias te damos por todo y encomendamos a ti todas las cosas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. 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 Puesto de pie, hermano, vamos a cantar unos coros para luego estar dando nuestro agradecimiento. Amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuánto creen, hermano, eso? Amén. En el nombre de Jesús dice que Amén. nosotros somos más que vencedores, somos triunfadores, ¿no, hermano? Amén. Gloria le damos, Señor. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Gracias, damas, señor hermano. Voy a tomar su asiento. Gracias, Vamos a tener los agradecimientos. Gloria a tu nombre, Jesús. Hoy van a pasar los hermanos a agradecernos. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar con nuestra hermana Ramona, si tiene alguna palabra para compartirnos. Gracias. Algo que el Señor haya hecho en su vida, ¿no? En estos días. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por estar reunidos en esta tarde. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor. Yo le doy muchísimas gracias por haber sacado a mi madre de la clínica. Él empezó una obra, como decía el hermano Mascaraña, y él no la dejó ahí. Amén. Y ella estaba proclamando la fe, amén, esperando el tiempo de Dios para salir de ese lugar, y el Señor la sacó. Hoy hablé por teléfono con ella y se encuentra re bien, se la ve perfecta, y bueno, el médico dice, si no puede respirar, tráela de nuevo, y yo digo, no va a ser necesario, amén, porque el Señor comenzó una obra y Él la va a terminar, amén. Así que bueno, gracias le doy al Señor por eso, hermano. Gracias le doy al Señor porque estamos teniendo las reuniones de hermanas, ya vamos... empezamos un círculo, lo cerramos y empezamos otro, ¿no? Y bueno, estamos sembrando con la esperanza de cosechar, ¿vio? El propósito de las reuniones de hermanas es poder agregar a nuestra congregación a aquellos hermanos que están quedados. Sabemos que cuando viene un miembro de la familia puede venir toda la familia. Entonces el propósito es eso, ¿no? Que las almas sean libertadas de la esclavitud, de la legalidad, amén.
en la cual están sujetos, hermanos. Ustedes no tienen idea, si ustedes hablan con los hermanos legalistas, ustedes, bueno, todos estuvimos ahí, sabemos cómo se sufre, amén. Y así que bueno, estamos haciendo ese trabajo, hermano, pedimos sus oraciones para que el Señor abra los ojos del entendimiento de las hermanas que están escuchando la palabra y que pueda producir el fruto deseado por el Señor en esas vidas. Amén, hermano. Gracias le doy al Señor por estas reuniones. A veces tenemos que movernos hasta los kilómetros y llegamos tarde después a nuestras casas, pero bueno, lo hacemos con gozo porque queremos que el Señor se manifieste a través de nosotros, amén, que Él cumpla su propósito en nosotros y en medio de nosotros, que Él no pase de nosotros, amén. Sabemos que Él su propósito lo va a cumplir, pero yo quiero que lo cumpla conmigo, amén, hermano, que el Señor haga su perfecta obra en mi vida y que Él nos ayude a llevar a cabo su obra, amén, que el Señor nos siga bendiciendo, hermano, los fortalezca. Oramos por los hermanos que están de viaje, nuestra hermana Mari, nuestra hermana Estela, que el Señor bendiga sus vidas, las use para la gloria de su nombre, amén, y amén. Rogamos por los hermanos que faltan, que seguramente están siendo impedidos, pero bueno, mañana estarán con nosotros, ¿no? Gracias amén. le damos al Señor por todas las cosas, hermanos. Gocémonos y alegrémonos, amén. Amén. La boda del Cordero está cerca. Dice en Apocalipsis, ha llegado, dice. Falta un poquito todavía, amén. Amén. Pero están cerca, así que gocémonos, hermano, amén. Estamos Amén. en Gloria la a vida de Dios. preparación. La preparación de la boda, hermano, es un momento muy importante. Hay mucha expectativa, porque se espera ese momento glorioso de llegar al altar y poder unirse al amado o a la amada, amén. Así es también, tiene que ser así este tiempo para nosotros, hermano, porque este tiempo es un tiempo de preparación. Estamos preparando nuestras vestiduras, nos estamos vistiendo, amén, por medio de su palabra. El Señor va, por medio de su Espíritu Santo, va abordando nuestro vestido espiritual, amén. Va obrando una transformación en nuestro interior en la medida que nuestro entendimiento va siendo renovado, amén, hermano, amados hermanos. Amén. Y ese tiene que ser un momento de gozo. Sabemos que hay mucha dificultad cuando uno prepara su boda, amén. Sabemos que falta esto, parece que la plata no alcanza, las flores no llegan, la torta no sé qué, hace mucho calor, se derrite el mazapán, bueno, un montón de cosas, pero cuando llega el momento, hermano, parece que todo sale perfecto, ¿vio? Y así es, hermano, también este trajinar con el Señor. Parece que todo está al revés, parece que todo sale mal, pero estamos vistiéndonos, hermano, estamos preparándonos para aquel día, hermano, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, amén. Nosotros nos vamos con Él, porque estamos en el tiempo de preparación, pero tenemos que disfrutar. Usted no va a ver una novia, a veces está preocupada la novia, pero siempre está su corazón latiendo porque va a llegar al altar donde su amado le va a estar esperando, amén. Y siempre el Señor se manifiesta cuando están estos acontecimientos y parece que todo sale mal, pero llegado el momento el Señor encamina todas las cosas y siempre terminamos disfrutando ese momento, amén, hermano. Amén. Así que disfrute este tiempo de preparación, este tiempo donde nuestras vestiduras están siendo colocadas. Vio, como dicen los hermanos que escribieron los libros, los primeros de gracia, ellos dicen que, claro, ellos vivían en el 1900, entonces dice que cuando se preparaba el vestido de la esposa, se lo hacía, ahora se hace en un maniquí, pero en ese entonces dice que se hacía en el cuerpo de la novia, ¿vio? Y a veces la modista tenía que bordar y por ahí se le iba la aguja un pinchazo. Y la novia pegaba el salto y el gritito del dolor, ¿vio? Y así es a veces con nosotros, ¿vio? A veces el Señor permite algunos pinchazos, pero es parte de la vestidura también, ¿vio? El Espíritu Santo está bordando en nosotros la vestidura más excelente. Amén, amados hermanos. Amén. Espero que el Señor abra los ojos de su entendimiento y pueda gozarse, hermano, como dice la palabra, que debemos gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Amén. No es fácil, pero si el Señor lo dice es que es posible. Amén, hermano. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestra hermana, ¿no? Que el Señor le bendiga. Gracias, Es Señor. maravilloso, ¿no? En estos tiempos nosotros hablar que el Señor viene por su esposa, ¿no, hermano? Sí, Gloria amén. le damos al Gloria a Señor. Dios. Nuestra hermana Mari también tiene una palabra, un himno, no sé, Amén. algo Gloria a Dios. que quiera
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Les saludo con la paz del Señor. Amén, hermana, amén. Agradecida al Señor, ¿no?, por haber llegado. Se me fue la hora, estaba Gracias, mirando. Señor. Me confundí, ¿no? Y sigue y media, no avanza cuando ya está ya 7 ya cerca. Pero bueno, nos vinimos rápido. Le doy las gracias al Señor. Mi Amén, hermano. gloria a Dios. Agradecida, ¿no?, al Señor por las palabras, ¿no?, que estamos escuchando de la hermana Ramona también, ¿no? Ese latir, lo que dice, ¿no?, lo que podamos nosotros, ¿no?, estar esperando al Señor, ¿no? Amén, gloria a Dios. Como dice, ¿no?, su palabra. Yo quería cantarle un himno, sí. Gracias, Señor. Gracias. Agradecida al Señor, ¿no?, por la hermana Dominga también, Amén, que está gloria allá a en Dios. su hogar disfrutando. A veces uno quiere estar, aunque sea como sea, pero en su hogar se siente Amén. más tranquilo, ¿no? Amén. Y yo creo que la hermana anhelaba en su corazón también Amén, regresar a gloria a su Dios. hogar. Por eso gracias le damos al Señor también. Amén. Sí. En el 216 viene otra vez, dice. Amén. 116 dice nuestra hermana. Gracias. Himno número 216. Viene Amén. otra vez. Ajá. Cantan los ángeles con dulce voz, cantan los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. En la tierra, los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán, de su sepulcro se regresirán, para encontrar a Jesús huirán. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Ven en las nubes, oh buen Salvador. Ven a la tierra, te ruego, Señor. Ven que tu esposa te espera, Jesús. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Amén. Aquí, ¿no?, Gloria a Dios. dice, viene otra vez por su esposa. Amén, gloria a Dios. ¿Sí, hermano? Gracias. Y agradecida al Señor también, ¿no?, ayer que pudimos ir de mi amiga, ¿no?, que nos invitó, que pudimos compartir la palabra. Gracias, Señor. Agradecida al Señor, ¿no?, por eso también. Y también veíamos, ¿no?, ahí tenía una tele grande, veíamos las noticias y todo lo que está sucediendo, ¿no?, en Rusia y en Ucrania, ¿no?, se veía, ¿no?, y hay muchos, ¿no?, que están saliendo, yéndose a otro lado, ¿no? Y hay otros adolescentes, sus esposas están ayudando también ahí, ¿no?, a prepararse. Y yo me preguntaba, ¿no?, mira que otros están escapando, decía, pero ¿y si ganaría eso? ¿Cómo
cómo se sentirían también. Y los otros están dando su vida. Y en eso no dice, no. A veces en los momentos que por ahí vamos a pasar, ¿no? Pero nosotros podamos dar, ¿no? la vida por el Señor, ¿no? Hasta que el Señor venga a buscar, ¿no? Darle. Gracias, Señor. Y el Señor, todo eso se veía, esa tristeza, ¿no? El dolor, pero sabemos que su llegada está pronto y su palabra se está cumpliendo, ¿no? Amén, hermanos, que la gloria sea para nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermanos. Amén. No sé si nuestro hermano Fabio también tiene algo para Amén, compartir gloria a en Dios. esta tarde. Que pueda pasar. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Saludos con la paz del Señor, hermano. Amén. Agradecido a Dios por un día más de vida, por la Sí, salud, amén. por la Amén. salud de mi familia. Amén. Y a veces siempre hay lucha, ¿no? En Sí, amén. mi trabajo, ¿no? En lo del mundo, ¿viste? Y a veces trato de cambiarme, ¿no, hermano? Pero el lunes y martes era feriado y agarré y no me fui, ¿viste? El miércoles, jueves ni viernes. Y el jueves me llamó mi patrón, ¿qué pasó? No, así, los compañeros, le dije. Y trato de evitar eso. Cuando tenga otro trabajo voy a ir de vuelta. No, vení el lunes, no tenés que hacer caso. Me dijo. Pero gracias a Dios, ¿no? Digamos, me comprendió, ¿no? Mi patrón, digamos. Pero yo a veces pienso, ¿no? Que siempre va a haber lucha así, ¿no? Lo del mundo siempre te tira mala, como le dicen, ¿no? Mala onda, ¿no? Pero le doy gracias a Dios, ¿no? Que yo voy aprendiendo algunas palabritas, ¿no? Y me quedo tranquilo, ¿no? Gracias. Dejo toda la mano de Dios, ¿no? Amén. Y porque me venía, como dice, ¿no? Me quería bajonear los demonios, el diablo, ¿no? Porque tengo un tío enfermo, ¿no? Que tiene cáncer pero trato de dejar la mano de Dios, ¿no? Yo el único que puedo es orar, ¿no? Orar por él Amén. y Dios va a saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Sí, Señor. O sea, como mi hermana Dominga también, ¿no? Sí, amén. Que Dios le sacó, ¿no? O sea, Amén. por la oración de ustedes, ¿no? Por Sí, todos los amén. hermanos. Gloria a Dios. Y yo también, eso, ¿viste? Dejo a la mano de Dios todo, ¿no? Bueno, le doy gracias a Dios, ¿no? Por eso. Quería Gracias, Señor. compartir una palabra, ¿no? En Isaías, una palabra cortita. Gracias, Señor. Aleluya. Isaías 41, 13. Mucho habla de la guerra, ¿no? De otros países, pero nosotros también a veces tenemos guerra, digamos, de eso, ¿no? Amén. Pero Dios sabe todas las cosas, ¿no? Gracias, Señor. 41, 13. Gloria a Una Dios, palabra. aleluya. Lo leo en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, ¿no? Y que Dios lo bendiga a todos los hermanos que se esfuerzan en venir, ¿no? Y a los que nos está congregando, que Dios le toque el corazón, ¿no? Para que pueda congregar. Porque sin Dios no podemos hacer nada, ¿no? Amén. Que Dios lo bendiga a todos los... Amén. Amén. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Fabio. Amén. Amén. Gracias al Señor porque hemos podido compartir en esta tarde. Gracias, Ya ha pasado Señor. la hora, hermano. Vamos a hacer el servicio de la ofrenda en esta tarde. Puesto de pie, hermano. Voy a pedir a nuestra hermana Celeste que ella pueda hacer el servicio de la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza, hermano. Pues, yo quiero más y más de Cristo, dice esta alabanza, ¿no? Yo quiero Más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Si quieres más
hermanos. Amén. Padre Gracias. amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Señor, hemos podido declarar la fe en esta Amén, tarde, gloria a Señor, Dios. reconociendo que tú has abierto la ventana de los cielos y has derramado bendiciones Gracias, y Señor. vida eterna hasta que sobreabundó nuestra vida. Señor, reconocemos, Señor, que tú eres el proveedor, Señor, que nosotros necesitamos, que tú nos das mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Amén, Te pedimos por aleluya. aquellos hermanos que no han podido ofrendar, que tú Amén, prosperes su Señor. trabajo, Señor. Que tú le abras puertas de trabajo, Señor, para que ellos puedan, Señor, dar testimonio aún con lo que tienen, Señor. Y Gracias. ahora también te pedimos por la vida de tu siervo, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, Sí, Señor. Señor. Y lo guíes, Señor, Gloria a para Dios. traer la dirección que tú le has dado en esta tarde para nosotros, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar su asiento, hermano. Tenemos al pastor en la mano. Señor bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos escuchado. Alabado sea el Señor. Gracias por mi suegra que le dieron 15 días para estar, ¿no? Sí. Pero no se cumplió nomás. Y no podía ser, porque nosotros decíamos, no puede ser que esté 15 días, tiene que salir antes. Y bueno, gracias al Señor que Dios la sacó antes, que Dios la mantenga saludable, Amén. ¿no? Y bueno, el Señor bendiga su salud, también por un hermano mío que está en terapia intensiva también, que el Señor Sí, amén, gloria a Dios. lo salve primeramente, que puedas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Está muy grave y que pueda salir de ahí de terapia intensiva. Gloria al nombre del Señor. Primeramente, que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos amados, gracias le damos al Señor por esta semana de mucha comunión con el Señor, por medio de la palabra, por medio de hermanos que realmente están ahí tratando de entender la palabra y bueno, y entonces eso es como que ellos al querer entender la palabra buscan y se comunican y bueno, y se hace un diálogo bastante interesante y eso nos fortalece. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 11. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: mirad, cuán grandes, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿no? Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a circuncidar, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces Pablo, claro, venía tratando de volver a ponerlos a los Gálatas en el fundamento que era Cristo, porque ellos se habían movido de alguna manera, ¿no? Y eso porque sabemos nosotros por lo que dice ahí en el capítulo 2, ¿no? Cuando él reprende a Pedro y le dice, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, acá vemos, ¿no?, el error que cometió Pedro, el error que cometió Bernabé,
Pero el punto era que cuando vi que no andaban rectamente, vio andar rectamente, nosotros tenemos un concepto a veces mundano de lo que es andar rectamente, ¿no? Muchas veces lo aplicamos a no cometer errores en nuestro proceder o en nuestra actitud, y eso está bien. Pero acá la palabra de Dios cuando dice, y cuando no anduvieron ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, ahí está, conforme a la verdad del Evangelio. No está dirigiéndose a una conducta que de alguna manera no era conforme a lo que ellos tenían que manifestar, sino que estaba hablándoles que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Ellos no andaban rectamente. No, era de condenar. Fíjese, no es poca cosa. Era algo grave lo que estaba pasando allí, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que dice ahí, lo que habíamos leído en Gálatas 6, verso 11. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a circuncidar. Que os circuncidéis, dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, ¿no? Entonces no andar en la verdad, ¿no? Es no andar rectamente. No es andar en el camino recto, sino que esto significa no ser guiado por el Espíritu de verdad, por el Espíritu de la gracia, sino que lo que nos guía al error, a andar equivocadamente, es un espíritu de error, un espíritu de equivocación, un espíritu del mismo diablo, ¿no? ¿Y cómo un hijo de Dios puede andar o ser influenciado por un espíritu de error? Bueno, en la iglesia vemos dos clases de personas. En la iglesia vemos personas que son ignorantes, ¿no? Ignoran las Escrituras, no lo digo con malicia, ¿no? Sino que ignoran las Escrituras porque nunca se les enseñó las Escrituras. Y aquellos que conocen las Escrituras pero que son flojos en mantenerse en la verdad, ¿no? Que no tienen la determinación, que son aquellos que no están dispuestos a sufrir persecución por causa de su fe, por causa de Cristo, ¿no? Y entonces dice el apóstol Pedro, Pablo reprendiéndolo a Pedro, dice que no andaban rectamente porque andaban conforme a la verdad del Evangelio. Dice que en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por su propia hipocresía, ¿no? O por la hipocresía de ellos, y vio cómo los trató hipócritas. Y así trató el Señor a los fariseos de su tiempo, ¿no? A los seduceos de su tiempo, o fariseos hipócritas, ¿no? Que por fuera, ¿no? Y por dentro están llenos de muerte y de maldad. Entonces fíjese que el Señor Jesucristo, cuando tuvo que confrontar a los que se engañaban a sí mismos y engañaban a otros, haciéndolos prosélitos, seguidores de ellos significa, ¿no? Los enfrentó con su realidad, con la realidad que ellos tenían. ¿Y cuál era la realidad de ellos? Que ellos eran hipócritas, ¿no? Y así todos aquellos que no
no permanecen en la verdad del Evangelio, sino que no son sinceros, sino que no son verdaderos, ¿no? Que no andan por la verdad, que no están detrás de la verdad, sino que están detrás de, digamos, de enseñanzas y doctrinas que de alguna manera lo pusieron en un lugar alto, ¿no? Bueno, ellos, el Señor los encara con su realidad y les hace ver su equivocación, su error, pero no los condena, sino que les hace ver para que ellos puedan cambiar de rumbo. Y entonces dice, estoy buscando, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado en la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, fíjese, ¿no? Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio, él caminaba con el Señor, vio los milagros del Señor, él recibió el Espíritu Santo. Pedro, que se levantó ahí en el día de Pentecostés y 3.000 almas fueron salvas, y después 5.000 almas más fueron salvadas, 8.000 almas por medio de un hombre. Pero sin embargo, pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, y tuvo que ser reprendido porque dice que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Fíjese, no andaba. Entonces, la gracia puede reprender. Puede reprender cuando una persona no anda conforme a la verdad del Evangelio. Pero nunca esa reprensión es para morir o para condenar, sino para que esa persona equivocada pueda volverse a la verdad, pueda volverse al Evangelio verdadero. Ahora, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, y nosotros no anduvimos rectamente, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Años no anduvimos rectamente. No teníamos el Evangelio correcto o recto, no lo conocíamos, y nuestra conducta tampoco era recta, porque cuando nosotros no tenemos el Evangelio correcto, o el Evangelio que nos lleva a vivir una vida recta, ciertamente que nosotros también cometemos errores, ¿no? Y tenemos que ser amonestados. Pero Pedro era un apóstol, Pedro era un siervo del Señor, no era un hermano así común, él había caminado con el Señor. Entonces Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio, y le dijo Pablo a Pedro, delante de todos. No es que lo llamó aparte y le dijo aparte, le dijo delante de todos, ¿eh? Y a veces tenemos que ver estos detalles, ¿no? Estos pequeños detalles que hacen a la formación del carácter, ¿no? Del cristiano, del siervo del Señor, de aquel que tiene la autoridad, ¿no? Porque Pablo tenía una autoridad y que le había dado el Señor, y él sabía que tenía la autoridad para corregir o para molestar o para instruir a una Pedro que caminó con el Señor durante 3 años y medio. Pedro caminó sobre el agua. Pedro obedeció al Señor y él oró por los muertos, oró por los paralíticos, y bueno, pero ahora tenía que ser reprendido, ¿no? Públicamente. Y dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Y qué significa judaizarse? Él los obligaba, dice. No es que él de alguna manera
le hablaba encubiertamente. No, él le decía, ustedes tienen que guardar la ley y ustedes se tienen que circuncidar. Eso le decía a Pedro. Y eso lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. ¿No? En el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y eso era judaizarlo. Judaizarlo era mandarles que se circunciden en la carne y que guarden la ley, que cumplan la ley. Si no, no podían ser salvos. Y eso era de condenar. Imagínense, eso era de condenar. Y si nosotros le decimos a un hermano que a las personas que ellos van a ser salvos si permanecen fieles hasta el fin, ¿no? Eso es una barbaridad, eso es de condenar. Porque nosotros no somos salvos por permanecer fieles hasta el fin, sino que somos salvos por gracia, por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Sabemos que lo que dice ahí en el capítulo de Mateo, capítulo 23 o capítulo 24, 13, ahí se está refiriendo a los acontecimientos en el tiempo del fin. Lo que va a acontecer después de que la iglesia sea arrebatada. Y en aquel tiempo, dice el Señor, aquel que permaneciese hasta el fin, ese será salvo. Para ser salvo va a tener que pasar por toda la tribulación y la gran tribulación. Para ser salvo. ¿Vio? Pero en este tiempo de gracia somos salvos por gracia, por la fe. Aleluya, gloria a Dios. Pues después lo vamos a tratar bien a ese tema del capítulo 24 de Mateo. Entonces fíjese, Pedro queriendo judaizar a los cristianos, ¿no? Queriendo a que los hermanos cumplan la ley, vivan conforme a la ley. Y después mismo, ¿no? Le reprendo a los judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén y les dice Pedro en el versículo 10. ¿En el 10 más o antes? 15 días. Me parece que está un poquito antes, Marcito. 7. Sí, y después de mucha discusión, porque se armó una discusión ahí, ¿vio? Que hay que cumplir los mandamientos, que no hay que cumplir los mandamientos, ¿vio? Esa es la discusión que habría hoy. ¿Hay que cumplir o no hay que cumplir los mandamientos? Y esa, si nosotros vamos a una reunión de pastores legalistas que no conocen el mensaje de la gracia y le decimos que no hay que cumplir los mandamientos, seguramente que se armaría ahí un lío terrible, ¿no? Y nosotros tenemos que guardar los mandamientos, porque Dios los escribió en nuestro corazón. Pero no los tenemos que cumplir. Porque, ¿por qué se tenía que cumplir los mandamientos antes? Para alcanzar la justicia. Para alcanzar la justicia de la ley. Y cuando uno alcanzaba la justicia, alcanzaba la salvación y la vida eterna y todas las bendiciones de Dios para él. Pero ningún hombre pudo cumplir los mandamientos de Dios nacido de Adán. Ningún hombre nacido de Adán pudo cumplir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, en Adán ninguna persona era salva, sino que toda la descendencia de Adán estaba condenada. Pero vino el segundo Adán. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Y por medio del segundo Adán, que él vino a satisfacer la ley, ¿no? Porque él vino a satisfacer la ley, vino a cumplir la ley, Jesús. Entonces alcanzó la justicia a él por nosotros. Y entonces nosotros no necesitamos cumplir los mandamientos para alcanzar la justicia de Dios, sino que nosotros ahora guardamos los mandamientos para que la justicia de Dios se manifieste en nosotros, no para alcanzar la justicia de Dios, sino para que la justicia de Dios se manifieste a través de nosotros. Entonces, ¿qué es? ¿Cuándo tenemos que reprenderlo a un hermano? ¿No? ¿Cuándo un hermano es digno de, como dice Pablo,
de condenación. No, ¿cuándo es digno de condenación? Cuando no anda conforme a la verdad del Evangelio. Es digno de condenación cuando mandamos a los hermanos a orar para ser salvos, a orar para ser santos, a orar para ser purificados de alguna manera. No, todo eso lo alcanzó Jesucristo por nosotros. Jesucristo alcanzó nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra regeneración. Todo lo alcanzamos por medio de Jesucristo, porque ahí en Gálatas, capítulo 3, cuando Dios nos habla de la simiente, y dice que cuando nos habla de la simiente, dice que no nos habla de muchos, sino que nos habla de uno, dice, ¿no? Y que las bendiciones que Dios tenía para los que eran los hijos de Abraham, los hijos de la fe, ellos iban a alcanzar esas bendiciones por medio de la simiente. No íbamos a alcanzar las bendiciones por medio de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestra buena conducta, sino que nosotros alcanzamos las bendiciones de Dios por medio de la simiente, la cual es Cristo, dice. ¿Ahí en qué versículo está, hermano? 16. Ahí, vamos a empezar ahí. Sí, hermano Juan, puede leer, por favor. Lo perdió. 15, ¿vamos a leer? 3:16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice que a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Las promesas que Dios les hizo a Abraham y a su descendencia, los hijos la iban a alcanzar por medio de la simiente. La salvación, y bueno, la hermana Norma diría, ¿cuál era la promesa? La herencia, el sacerdocio y el reinado. ¿Me falta algo, hermana Norma? Eso lo aprendí de la hermana Norma. Gloria a Dios. Entonces nosotros, ¿cuándo somos dignos de condenación? No cuando pecamos, no, porque nosotros ya no podemos pecar voluntariamente, no podemos pecar nosotros a propósito, digamos. Pecamos en contra cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando descuidamos la vida de la iglesia, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, entonces podemos caer en un pecado, pero no por eso somos dignos de condenación, sino que somos dignos de condenación, según la palabra de Dios le dice a Pedro, ¿no? Cuando nosotros no predicamos la verdad del Evangelio. ¿Entiende, hermano? Por eso tenemos que encerrarnos en el espíritu de la gracia. Tenemos que predicar el Evangelio por medio del espíritu de la gracia. Deshacernos completamente de ese espíritu legalista que muchas veces está dentro de nosotros, porque a veces tenemos el conocimiento de la gracia, pero tenemos el espíritu legalista que nos está llevando a nosotros a querer ganar algo por las obras, cuando todo es por la fe. Aún las obras de justicia son por la fe, todo es por fe. Por eso el justo por la fe vivirá. Entonces dice el apóstol Pablo, leyendo ahí en Gálatas, en el capítulo, estábamos leyendo en el capítulo 2, ¿verdad? Y dice en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío, vive como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿qué dice? Nadie será justificado. Nadie. Y si usted no es justificado, no puede ser salvo. Porque viene la regeneración, la justificación y la salvación. Después viene la santificación. Y después viene la resurrección y la glorificación. Y así, nosotros tenemos que ir acomodándolo. Esta biblioteca que tenemos desordenada, este conocimiento que tenemos desordenado, lo tenemos que ordenar en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Para que Dios nos use. Para que Dios nos use en el perfeccionamiento de la iglesia. Que los hermanos puedan sufrir la transformación de vida. Tienen que sufrir, pero sin el buen conocimiento, sin el conocimiento correcto, sin la verdad, no lo van a poder alcanzar. El espíritu de la gracia es el espíritu que transforma la vida y los corazones de las personas, no el espíritu legalista. El espíritu legalista no fue puesto para eso. No fue puesto para eso. Volviendo entonces, estábamos leyendo en Hebreos, creo que era. El primer versículo ya me lo perdí. Entonces vemos nosotros, hermanos amados, alabado sea el Señor. 6, Gálatas 6. 6:11 de Gálatas. Gracias, hermano Nicolás, hermano Juan. Sí. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne. En la carne. Porque la legalidad engrandece la carne. ¿Se acuerda cuando escuchábamos testimonios? Yo cuando recién llegué a la iglesia evangélica, recién llegué, yo fui al hospital y oré por un enfermo y se sanó. Yo fui, puse las manos y así, yo. Jesús no existía. Es decir que era la carne lo que se enaltecía por medio de la enseñanza que se daba en los púlpitos, ¿no? Porque se nos enseñaba que nosotros teníamos que hacer, teníamos que alcanzar, ¿no? La ley demanda, la gracia suple, no demanda, sino que la gracia no necesita la ayuda de la carne del hombre, ¿no? La gracia no necesita nuestra ayuda para nuestro perfeccionamiento o para nuestra salvación, sino que la gracia es suficiente, ¿no? Para salvarnos y para perfeccionarnos. Por eso, yo me acuerdo hace unos años atrás, le decía a mi esposa, sí, procuré, ¿no? a añadirme con otra iglesia. Pero cuando íbamos a la palabra, los hermanos es como que no encontraban esa comunión con nosotros, ¿no? Fui a reuniones de pastores, pero había cosas que ellos mantenían con fuerza y como doctrina fundamental de su iglesia, enseñanzas que estaban en contra de la palabra. Una iglesia, por ejemplo, ellos mantenían, yo ya había aprendido por la palabra, que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, que ahora no hay hombre viejo. Entonces iba yo y le decía, pero miren lo que dice acá en Romanos capítulo 6, vio que dice ahí que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado para que no sirvamos más al pecado, ¿no? Y ellos me decían que eso era provisional, que era una provisión. Es como que yo le proveo a usted un vaso de agua. ¿De qué le sirve a usted el vaso de agua helada, fría, refrescante, si usted no se la toma? Entonces yo le digo, sí, pero yo hago una realidad esa provisión por la fe. Por la fe mi hombre viejo ya fue crucificado, muerto y sepultado. Y ahora soy una nueva creación en Cristo. Y bueno, y tratamos y no se pudo. No es que nosotros nos separamos de nadie, todos se separaron de nosotros. Muchos hermanos se separaron de nosotros por la firmeza que nosotros tenemos en el mensaje. No lo sabemos todo. Hay muchas cosas que tuvimos que cambiar.
hay muchas cosas que tuvimos que corregir. Pero lo importante es que nosotros no proveamos para la carne. No, que nosotros siempre hemos creído que la gracia es suficiente para llenar este lugar. La gracia es suficiente. No necesitamos nosotros reglas, mandamientos y estatutos de hombre para llenar este lugar, o poner a los hermanos bajo reglas y estatutos, sino que creemos que la gracia es suficiente para tomar todo el predio este que hay acá y llenarle este lugar de alma. Y si es suficiente la gracia, ¿por qué no pasó? ¿Por qué no pasa eso? Eso es algo que le tenemos que preguntar al Señor, ¿no? Cada uno debemos de examinarnos nosotros mismos. Entonces, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a circuncidarse solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Vio? Aquellos que quieren que otros cumplan los mandamientos y guarden los mandamientos, ellos son los primeros que lo violan. Los primeros que violan los mandamientos son aquellos que exigen que otros lo cumplan los mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo decía eso? Porque el hombre que no tiene el espíritu de la gracia, que no tiene el evangelio verdadero, no puede cumplir los mandamientos. Y el hombre que está en la gracia tampoco lo puede cumplir ni quiere cumplirlo, sino que él manifiesta la justicia de la ley en sí mismo. Pero porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. ¿Yo? Para gloriarse en ustedes. ¿Dónde encuentran la gloria aquellos que tienen el espíritu legalista? En nuestra obediencia a ellos. Ellos se glorían, sacan pecho. ¿Yo? Pero no está bien eso. Nosotros no tenemos que gloriarnos en el esfuerzo, en el sacrificio de otro hermano, sino que nosotros nos tenemos que gloriar en el Señor, en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero lejos sea, Pablo decía en el versículo 14 de Gálatas capítulo 6, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, alabado sea el Señor. En la cruz del Señor Jesucristo, ahí se gloriaba el apóstol Pablo, ¿no? Por quien el mundo me es crucificado a mí, ¿no? El mundo religioso, el mundo de pecado, el mundo de las tentaciones, todos los mundos que hay. Dice, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Y quién lo llevó a él a tener ese pensamiento? La gracia. El evangelio de la gracia lo llevó a tener, no la legalidad. La legalidad no le llevó a él a estar muerto al mundo religioso, porque él pertenecía a un mundo religioso, él era fariseo de fariseos. Pero dice, para mí el mundo está crucificado y yo le estoy crucificado al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero ¿qué es lo que vale? Una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, a esta verdad, a este dicho, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, nadie me trate de obligarme a mí a vivir en la ley, nadie me trate a mí de tratar de que yo pueda alcanzar algo por las obras. No, porque la ley la gracia es suficiente. La gracia es más poderosa que la ley, ¿no? Que, como dice ahí en Romanos 8:3, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y con vuestro espíritu. Amén, decía el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, tengamos cuidado nosotros
de no ser como Pedro, ¿no? Que él era, como dice acá, no, era Gálatas 2, sí, 14. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Pero dice que era de condenar lo que hacía Pedro, ¿vio? En el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Vio? Era de condenar, ¿por qué? Porque no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Todo lo que sea de legalidad es mentira. Todo es mentira. Todo, absolutamente todo. La legalidad se estableció sobre una base. ¿Cuál es la base? La gracia. ¿Por qué? Porque en la predicación los hermanos le dicen a la gente del mundo: usted quiere ser salvo del infierno, usted quiere ser salvo de la condenación eterna, usted lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador, y usted va a ser salvo y va a tener vida eterna. Y eso es por gracia. Pero después lo introducen a la ley, a los mandamientos, a cumplir los mandamientos. Y eso es innecesario. No se necesita. Dios no quiere eso. Dios quiere que los hermanos sigan en la gracia, ¿no? Que nosotros sigamos en la gracia, que nuestros hijos sigan en la gracia. Y nuestra fe tiene que estar en la gracia, porque la gracia se hace cargo. Se hace cargo de que nosotros entendamos, se hace cargo de que nosotros nos comportemos como cristianos, se hace cargo de todo, se hace cargo la gracia. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer más la gracia. Por eso dice Pablo: oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál era aquella supereminente grandeza de su poder que obró en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces, ¿cuál es lo que Dios quiere? Que nosotros le conozcamos a Él a través de la gracia, no a través de las obras de la ley, ni de ningún otro evangelio errado que hay por ahí. Y estas palabras son palabras de vida, aunque parecen palabras de muerte, son palabras de amonestación. Yo no sé cómo le habrá amonestado Pablo a Pedro. No sé cómo le habrá amonestado Pedro lo que él dice de aquella amonestación. Pedro dice muchas cosas de las que dice Pablo, o lo que habla nuestro hermano Pablo, las cuales muchas son difíciles de entender y muchos indoctos tuercen para su propia perdición. Ellos tuercen. Quiere decir que lo que Pablo hablaba era la verdad, decía Pedro. Pablo decía: Pedro Pablo habla la verdad, aunque no le entiendo todo, pero él habla la verdad. Y eso es lo más importante para nosotros, los hermanos, los diáconos, los ancianos, los que van a ser futuros siervos del Señor, poder vivir la verdad, andar en la verdad, predicar la verdad, ¿no? La transformación de vida no la tenemos que hacer nosotros. Eso lo hace Dios, por medio de su gracia. Si vemos a un hermano que está en la iglesia de gracia y su vida no es transformada, eso no es culpa de nosotros. ¿Que es culpa de Dios? No. Sea Dios veraz, más todo hombre mentiroso, dice. Hay que ver la vida del hermano, hay que ver cuánto él está dispuesto a rendirse para que la gracia lo transforme. Porque, ¿qué pide la gracia? Para transformarnos. Espíritu, alma y cuerpo. 100% pide. ¿Cuánto pide la ley? El 10%. El 10%. La gracia pide el 100%. Este mensaje es más exigente que la ley misma. Pero acá lo que opera
Lo que opera la realidad de este mensaje es el espíritu de vida que hemos recibido nosotros en Cristo Jesús. Eso opera. Hay que descansar ahí. Le invito a ponerse de pie, hermano. No sé si hermana Norma quiere leer un pasaje. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y espero que el Señor le haya dado entendimiento. Le aconsejo que vaya a su hogar de mañana, mientras que toma mate. Vuelva a leer estos pasajes. Escuche, yo siempre subo en el canal de la iglesia, Pastor Ramón Encina, subo todas las predicaciones. Escuchen las predicaciones. Aunque la imagen no sea muy buena, pero la palabra es buena. ¿No? Y eso es lo que importa. Amén, hermano. Padre Santo, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la verdad del Evangelio. Hemos vivido 18 años, Señor, en una iglesia donde no estaba la verdad del Evangelio. Y no culpamos a los hermanos y no condenamos a los hermanos. Lo único que hacemos es agradecerte porque tu gracia llegó a nosotros, Señor. Después de tantos años, Señor amado. Oh, Señor, gracias, gracias. Porque ahora descansamos y disfrutamos este camino, Señor. Señor, bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor, que están en esta tarde, aquí en esta noche, que su entendimiento sea iluminado por su Espíritu Santo y que ellos puedan entender y tener un cambio de mente y tener un cambio de corazón, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Para esta gracia, Señor, que tú le puedas, Señor, hacer sensible a este espíritu de gracia, a esta palabra de gracia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. También te pedimos por mi hermano que está en terapia intensiva, Señor. Señor, hágase tu voluntad con la vida de mi hermano. Te pido que lo restablezca, que él pueda conocerte, que él pueda ser salvo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Oh, Señor, que mis hermanos también a través de esta prueba que han llegado, ellos puedan buscarte a ti, Señor, con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.